Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Fernando Garzón Orellana, productor de Informe Ecuador en este programa denominado Solidaridad y que lo transmitimos a través de este prestigioso canal de la Unión Nacional de Periodistas, cuyo presidente es el compañero periodista Richard Sella, a quien agradecemos esta oportunidad para poder compartir bajo los principios de la libre expresión y la democracia, un punto que es altamente sensible dado las circunstancias que viven muchas partes del mundo y en particular Ecuador, pero que está asociado a un hecho histórico que se denomina el 30S, que es una especie de referente general de un hecho que se dio en el 2010. O sea, son ya casi 15 años, mejor dicho, son 15 años. El día de ayer se recordó estas circunstancias en que hubo lo que se denominaría una encrucijada de la democracia, porque se dio ahí un hecho para ese momento insólito, que fue la retención de un presidente de la República, Rafael Correa. Y esa situación derivó en hechos que incluso provocaron la muerte y obviamente una conmoción nacional muy grave. Podemos ahí ver en la presentación inicial, en esta diapositiva, que se denomina que el 30 de septiembre de 2010 hubo desde la madrugada reacciones violentas en contra de la Ley Orgánica de Servicio Público, aprobada un día antes por la Asamblea Nacional del Ecuador. En algunas partes del Ecuador reaccionaron en forma violenta las policías y también ciertos sectores militares. Particularmente esto se dio en Quito, cuyo foco fue el Regimiento Quito número 1 en la capital de la República del Ecuador. Por el lado de las Fuerzas Armadas, en particular de la aviación, un sector de ellos estuvieron impidiendo el normal desenvolvimiento del aeropuerto Mariscal Sucre, que en ese momento era uno de los claves para lo que es el desenvolvimiento normal de una ciudad capital. Pues bien, vamos hoy día entonces a hacer una precisión de en qué consistió, qué pasó. Y esto va a ser parte de una suerte de testimonio particular. Lo vamos a explicar. La siguiente, por favor. Vale señalar que este hecho fue ya de una u otra manera difundido ampliamente a través de un artículo que me permití yo elaborar y escribirlo, cuyo texto original fue difundido por redes de internet. Después de 9 días de los sucesos del 30 de septiembre, y fue transcrito, también fue citado por múltiples medios, tanto alternativos como también, como el caso de Coavisa, Vistazo, y la mayoría de medios nacionales, tanto aquellos funcionales o formales como aquellos alternativos. Han transcurrido entonces 15 años de esto. Y vale señalar que fui un testigo presencial de estos sucesos, en condición de militante ciudadano y siendo en ese momento asesor nacional de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Y hago esta precisión porque a pesar que este artículo o este informe, como se diría, de estado de situación que se dio el 30 de septiembre, que fue difundido como habíamos indicado, se expresaba o se señalaba claramente cuáles eran y habían sido incluso mis diferentes responsabilidades o funciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y entre esas yo destacaba que en ese momento era asesor nacional de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Y hago esta precisión porque posteriormente hubieron unas citas medio extrañas con respecto a cuál era mi función, que me derivaban a funciones anteriores que había tenido en el Ministerio de Gobierno como subsecretario de
el Ministerio de Gobierno en desarrollo organizacional, pero obviamente no precisaban eso, sino decían que era del gobierno, del Ministerio de Gobierno, para darle otra connotación a esta presentación del estado de situación del 30 de septiembre. Vale también señalar, y es importante en este punto, de que la presentación mía estuvo muy vinculado al hecho de que los hechos que se van a detallar como un testimonio personal se dieron más o menos a partir de las 5 de la tarde. En ese día, el que era el defensor del pueblo del Ecuador, el abogado Fernando Gutiérrez, un prestigioso abogado de larga trayectoria social, ecuménica y obviamente política desde el punto de vista de los intereses del pueblo, que ahora lastimosamente está en una situación de salud un poco crítica, pero vale la oportunidad entonces para reconocer la valía de este ser humano muy especial. Él, como defensor del pueblo, dispuso que todos los departamentos, todas las instancias de Defensoría del Pueblo en todo el país hagan un seguimiento directo de lo que se estaba ocurriendo, porque esto empezó en la mañana, como vamos a ver. Y evidentemente a mí me asignó la responsabilidad de hacerlo en la zona del hospital, que va a ser el tema del tratamiento, porque ahí es donde se centró las circunstancias más críticas de lo que fue ese 30S, como se denomina, pero que las funciones que teníamos del equipo asignado bajo mi responsabilidad concluyeron, porque eran funcionarios, después de todo, no era obligatorio, terminados las horas laborales, dado que incluso se asumía que no iba a haber circunstancias mayores, se retiraron ya a sus respectivas casas. En el caso mío, que había además un compromiso evidentemente político desde el punto de vista de esa relación con los derechos humanos y también con los derechos de los pueblos, yo continué, pero bajo obviamente mi propia decisión ya personal. Y así yo le informé al defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, a quien agradezco haberme dado esta oportunidad por esta relación de trabajo que tenía originalmente, pero que también derivó a esta posibilidad de compartir de lo que pasó en la avenida Mariana de Jesús, cercano al Hospital de la Policía Nacional, en donde yo hice un último registro de lo que pasó ese día, que fue a las 22:27 y se denominaba El Silencio y la Paz. Toda la noche estuve en el hospital y vamos a ver qué pasó en el hospital. La siguiente, por favor. Pero para poner el contexto de esto, ahí en términos generales se dio lo que algunos denominaron secuestro, otros denominaron potencial golpe de Estado, otros le denominaron rehén al presidente de la República del Ecuador. Hubieron muchos antecedentes a esto, pero vale señalar para poder tener una precisión de lo que estamos nosotros indicando, que el gráfico que vemos del lado izquierdo a colores es un poco la zona del contexto propio en la ciudad de Quito, en donde hay esta avenida, que era clave, de Narcisa Jesús, que es la avenida a la cual se iban a dar múltiples circunstancias de enfrentamiento, de movilizaciones promovidas por los simpatizantes y militantes de la Revolución Ciudadana, o sea, del partido del presidente Rafael Correa en ese momento, con la policía. Y también el entorno en el cual se daba, donde estaba no solo el hospital, donde se dieron los hechos que vamos a describir y en donde yo estuve presente, sino también estaba el regimiento Quito, que es donde empezó en la mañana la circunstancia que hemos ya referido en términos generales. Pues bien, ahí ustedes pueden ver el gráfico de cómo está distribuido estos espacios, porque en torno a ellos se dieron múltiples procesos de movilización, desplazamientos, y en ese entorno circunstancias muy álgidas que mantuvo en vilo a todo el país, porque a partir más o menos de las 7 o 6:30, 7, empezó a ser transmitido en vivo y en directo, por una decisión que tomó incluso el propio gobierno. Pues bien,
Ahí estamos viendo entonces dónde está ubicado el hospital y en donde vamos a reseñar muchos de los hechos que hemos comentado. Vale señalar finalmente en esta diapositiva de que efectivamente posterior a eso fue un proceso que derivó en el ejercicio de la Fiscalía, dado las circunstancias de muerte de 5 personas que murieron, uniformados y un civil, que derivó entonces a que yo tenga que dar un testimonio en forma libre y voluntaria ante la Fiscalía General del Estado, que convocó para lo que fue una indagación previa número 91-211 LIE-SOB, referido a estos hechos del 30 de septiembre. Efectivamente, el documento que yo difundí 9 días después del 30 de septiembre sirvió como referencia para dar ese testimonio. Hemos de comentar algo sobre cómo fue esa modalidad del fiscal medio engañosa tratando de sacar palabras o hechos o supuestamente declaraciones mías para tratar de inculpar indirectamente al presidente Rafael Correa. Más allá de las circunstancias, la enemistad o no afines con el presidente, había que hablar con la verdad. Y eso es lo que yo hice efectivamente. La siguiente. Bueno, aquí tenemos un punto clave. La pregunta es, ¿dónde estuvo supuestamente secuestrado? ¿Dónde estuvo supuestamente como rehén? Yo le dominé la palabra que un poco del punto de vista del jurídico, del punto de vista incluso de la academia, es retención. Estuvo retenido. El economista Rafael Correa, presidente de la República, estuvo en el tercer piso del bloque norte del Hospital de la Policía en la habitación 302. Ustedes están viendo ahí en la foto. Ubicado en el extremo este del ala de habitaciones de hospitalizados. La habitación tiene a su ingreso una pequeña sala de estar y hacia los dos lados 2 ambientes con baño. O sea, eran 2 habitaciones realmente, pero que tenían un nexo común al ingreso. Desde esta habitación realizó declaraciones públicas afirmando que está prácticamente secuestrado. Esa fue la afirmación del presidente Correa en ese momento, por un grupo de policías opuestos a la nueva ley de servicio público que regula los ingresos de los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. O sea, un poco hace una distribución más equitativa, medio equilibrada de acuerdo a función y rango de los diferentes miembros y diferentes jerarquías de la policía y de las Fuerzas Armadas. En general era, como era ley de servicio público, era para estos funcionarios. Pues bien, esto fue interpretado en forma muy cuestionadora, crítica, por sectores de la policía e incluso ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, que a larga fueron los que derivaron en las circunstancias que vamos a detallar. Y como ustedes ven, tenemos ahí en la foto, la habitación 301, estaba en el tercer piso, de un edificio que era del hospital de la policía, de 4 pisos, y la habitación 302, la que era cercana, directamente vinculada, que estaba obviamente en el tercer piso. Y digo esto porque vamos a ser referidos que lo que pasó en el cuarto y lo que pasó en la terraza, que es parte del testimonio que vamos a compartir. Tengan en cuenta que la habitación 301 da hacia la calle de la avenida Mariana de Jesús, y eso también es importante, porque ahí es donde se dan los principales acontecimientos de confrontación de la población, pero también entre policías y militares, como vamos a detallar, en donde hubo atentados directos, disparos directos contra el presidente de la República en ese momento. Esos son los hechos. La siguiente. Pues bien, cuando yo hice este estudio y este informe, lo hice bajo una estructura propia de los informes que se dan para estos aspectos vinculados a sacar conclusiones para potenciales violaciones de derechos humanos. O sea, es un relato que trata de excluir algún tipo de opinión, de interpretación o subjetividad y trata de detallar los hechos lo más objetivo posible. Y más aún, como está de por medio de interpretaciones, también está incluido también las horas, los minutos en que se iban dando esto. Yo asumí esto a partir de las 5 de la tarde
ya tuve una posibilidad de asumirlo como una responsabilidad propia e individual. Pero vale precisar lo que había pasado previamente. En la mañana, efectivamente, de este 30, hubieron ya procesos de sublevación en algunos destacamentos, algunos regimientos de la policía, como habíamos indicado, y prácticamente a nivel nacional el rol, los servicios de seguridad ciudadana, que es del ámbito de responsabilidad de la Policía Nacional, prácticamente quedaron sin ningún tipo de acción. O sea, en los hechos fue un proceso de carácter nacional, pero que se concentra en Quito, donde estaba el presidente de la República, por supuesto. Y eso vale señalar porque se puso en riesgo, y eso es un hecho evidente, porque hubieron situaciones incluso de saqueos en algunas ciudades, en donde no habiendo resguardo policial, obviamente algunos delincuentes la aprovecharon. Pero no pasó a mayores. Pero igual hubo una afectación grave a la situación del país en ese momento. Entonces, ahí yo señalo que se da un proceso a las 15:46, en donde hay enfrentamientos de gas y el humo, como yo titulo, en donde hay manifestantes que ya se habían ido posesionando, ubicándose en esta avenida de Mariana de Jesús, que es casi como una pendiente de unos 25 grados más o menos o menos, hasta llegar al hospital. En esa pendiente ya se daban confrontaciones de los manifestantes a sabiendas de que Rafael Correa se encontraba ahí retenido, y en ese proceso se dieron también mucha cantidad de policías y civiles que lo acompañaban, utilizaban el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y también piedras. Ojo, no solo policías uniformados, son civiles que aparentemente eran o parecían ser también policías, pero de civil. Y se daba esa confrontación con los manifestantes. A las 17:05, dirigentes y equipos camineros, porque efectivamente hubo una especie de acción desde los manifestantes de tratar a través de equipos camineros cercanos que voluntariamente asumieron para poder avanzar en esa avenida, porque era prácticamente imposible avanzar para llegar hasta el hospital. En ese momento estábamos ahí, yo estaba también ahí, ya como ciudadano, no como funcionario público, asumiendo mi propia responsabilidad. Y ahí un poco se da un hecho que denotó una situación muy crítica, porque para esto en el Palacio de Gobierno, en Carondelet, como se llama en el Ecuador, en la ciudad de Quito, se había dado una concentración inmensa de manifestantes en donde estaban ciudadanos muy afines al gobierno de Rafael Correa y los principales funcionarios, y se había acordado en forma pública marchar desde el Palacio de Gobierno hacia el hospital para poder recuperar a Rafael Correa, que estaba retenido en el hospital. Entonces, ahí hay un proceso interesante, porque a esa hora, cuando se da el hecho de que hayan equipo caminero, también paulatinamente se empezó a generar un proceso de ir ablandando, ir un poco bajando esta confrontación para tratar de avanzar lo que más se podía hacia el hospital y tratar a través de esa, digamos, de movilización y de fuerza pacífica, porque obviamente no había disparos, no había acciones violentas desde el punto de vista tipo militar, eran ciudadanos también protestando y movilizándose. Sorpresivamente hubo una nueva ofensiva de la policía con lanzamientos de gases lacrimógenos. Esos lanzamientos de gases lacrimógenos afectó a la movilización que se estaba dando tratando de avanzar hacia el hospital. Y eso derivó efectivamente en una situación un poco crítica. Y en ese vaivén de avanzar, retroceder, hubo en su momento ya el ingreso, la llegada de esa enorme manifestación que venía desde el Palacio de Gobierno, presidido por el Ricardo Patiño, canciller en ese momento, asambleístas que había en ese momento de país, que era la denominación del Movimiento de Revolución Ciudadana, como César Rodríguez, Rosana Alvarado, Francisco Velasco, Silvia de Salgado, Pedro de la Cruz, Gabriel Rivera
que habían proclamado la necesidad de ir en forma pacífica hacia el hospital de la policía para que el presidente salga. El canciller había manifestado que ha hablado ya con Rafael Correa y que en ese momento su única seguridad para salir íntegramente y con dignidad era con la presencia pacífica de los miles de ciudadanos que estaban en la avenida Mariana de Jesús. Acompañamos de algunos nosotros que estábamos un poco cercanos en la avenida Mariana de Jesús, a algunos de estos líderes de la Revolución Ciudadana, para un poco tratar efectivamente de conversar, mediar e ingresar en forma pacífica y voluntaria por parte de los que ahí se encontraban, porque la policía estaba resguardando, o sea, los que se habían subordinado, se habían insubordinado. Y efectivamente, en esas conversaciones que parecía que iba a ir en buen término, en algún momento se lanzaron gases de una zona superior de la avenida Mariana de Jesús, con el objetivo evidentemente de excluir la posibilidad del ingreso pacífico de los manifestantes y tratar un poco de rescatar prácticamente al presidente de la República. A pesar de que todos levantábamos las manos, estábamos en son de paz, estábamos en son de lograr una modalidad tranquila, serena, y tratar de superar las circunstancias y obviamente superar los riesgos que tenía el presidente Correa en el hospital, por las circunstancias que vamos a ver de qué estaba pasando en el hospital. Estamos hablando ya a las 19:23, estos hechos que hemos descrito ahora último. La siguiente. Cuando se da ese lanzamiento de gases al pie de la puerta de ingreso general, o sea, del cerco de lo que era el hospital, evidentemente los gases derivaron que muchos de nosotros, unos tratasen de salir un poco de la avenida Mariana de Jesús o bajar, habíamos dicho que hay una pendiente ahí larga de la Mariana de Jesús, o los otros, algunos también que estaban muy cercanos a la puerta, vieron que también era preferible ingresar para un poco salir de la concentración de gases. Muchos de nosotros efectivamente ingresamos al patio del hospital, que originalmente era imposible porque no querían abrir ni las puertas. Y efectivamente avanzamos muchos de nosotros y eso me permitió a mí también estar presente y un poco posibilitó que derive yo en una presencia directa de los hechos que se iban a dar en las próximas horas. Hechos gravísimos que conmocionaron todo el país. Y claro, cuando ya estando en el patio de ingreso, digamos, lo que era el ingreso principal estaba prácticamente cerrado. Obviamente estaba bajo el control de los policías, de insubordinados sin estructura jerárquica, con orden, como podríamos decir. Y desde el interior se conocía de que sí podía ingresarse al hospital internamente, pero era por la parte del área de emergencia, que era una entrada que era lateral y que había puertas de vidrio y había el control del ingreso. No eran los policías, en ese momento era Gilberto Calle y Fernando Vargas, que eran obviamente vinculados también a la policía porque eran de la policía, del hospital de policía, que hacían el control de ingreso y salida. Pues bien, hubo una comitiva del gobierno que conjuntamente con la comitiva de sectores de la jerarquía de la policía que trataban de mediar esta circunstancia, que ingresó al hospital para ir a hablar directamente con el presidente Correa, que estaba retenido en la habitación 302 que habíamos indicado. Eso yo también entonces aproveché, me pidieron un documento y yo mostré efectivamente mi identificación de ser de la Defensoría del Pueblo y también mi cédula. Yo digo, uno de los dos documentos tienen que servir. Bueno, y efectivamente ni me lo revisaron, porque había ciertas circunstancias un poco caóticas de en torno a eso. No había entonces una especie de control del hospital de la policía por parte de esta personal que se había un poco insubordinado y no había una estructura jerárquica concreta, no había un orden institucional concreto por parte de los policías que estaban ahí. Entonces habían estos vacíos de control en la práctica. Pues bien, a las 19:50 se ingresa efectivamente
esta comitiva, yo también, no siendo parte de la comitiva, preciso, pero algunos de los ciudadanos que habíamos intentado ingresar anteriormente tuvimos esta oportunidad. Y ahí viene una primera sorpresa, porque cuando entramos ya al interior del hospital de la policía, ahí para subir al tercer piso donde se encontraba el presidente de la República, había una escalera que había subirse, no fue por ascensor, por supuesto, de unos 50 metros de ancho. Y además todo el hospital, y en particular las de escalera, estaba un poco en penumbra, no había el servicio de luz distribuido, había alguna suerte de secciones del hospital que estaban apagados. Y como resultado de ese operativo, estuvimos presentes en el hospital a esa hora, 19:50. La siguiente, por favor. En esta, ya a las 20 horas, estando ya llegando al tercer piso en el área entre el final de la escalera y antes del ingreso a la área de hospitalización, ubicados en el bloque norte, estaban aproximadamente unas 20 personas de diversos medios de comunicación, con cámaras de video y fotográfica. Hago esta precisión. Estaban la mayoría de medios, incluso internacionales, pero también nacionales, de los más conocidos. O sea, Ecuavisa, Teleamazona, todo, y también de los medios impresos, de Expreso, El Universo, El Comercio, estaban todos ahí. Y hago esta precisión porque al día siguiente mucha de esa información que yo las voy a compartir ahora y que están en este informe de estado de situación, lastimosamente no salieron el día siguiente, el 30 de septiembre, que hubiera logrado superar mucho de esta conflictividad si se hubiera sabido la verdad de lo que había ocurrido ese 30 de septiembre. Bueno, circunstancias de la vida. Claro, la sección del corredor donde terminaba la habitación donde estaba el presidente Rafael Correa estaba en penumbra, nada más, en penumbra. Pero evidentemente habían ahí, cerca a la puerta de ingreso de la habitación donde estaba el presidente Correa, había una circulación y distribución visible y no orgánica de policías armados y otros sin armamento evidente, personal civil de la policía y entre esos agentes, médicos y enfermeras. Obvio, era un hospital. Pero esto daba la fe, digamos, que había, por decirlo así, una especie de control, no estructurado, no exactamente ordenado, pero donde había personas que significaban también un alto riesgo, porque estaban justo a la entrada, la puerta de la habitación. Y efectivamente, ahí en la habitación 302, al interior había una especie de control, de apoyo de personas de civil, que eran de la seguridad del presidente Correa, que un poco también es una especie de salvaguardar posible ingreso intempestivo. Y ahí en esa habitación se observa estoy hablando en presente, pero estoy recordando lo que estaba pasando en ese momento, una sala pequeña, como quien dice, un hall de ingreso general, que servía para, en la forma lateral, una era la habitación 301, 302, se conoció después que habían sido zonas o habitaciones para jerarquías superiores, generales, y obviamente tenían sus propios baños, tenían de servicio propio ahí una cafetera pequeña, y ahí estaba Rafael Correa. Estaba también Gustavo Llach, el ministro del Interior, Patricio Rivera, el ministro de Finanzas, Francisco de la Torre, el asesor principal, que en ese momento estaba con Rafael Correa, la licenciada María Anita Pico, secretaria del presidente Rafael Correa, muy eficiente, y algunos miembros del equipo de seguridad. Se comenta también, yo no la vi, que estaba también Irina Cabezas, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que en algún momento tuvo un rol muy importante porque le correspondió a ella hacer un seguimiento formal y oficial desde la Asamblea, como parte de la Asamblea Nacional. Pues bien, a las 20:05 hay una nueva circunstancia. En el dormitorio de 6 metros por 3 metros que está a la izquierda de la puerta de ingreso a la habitación 302, donde se encuentra el presidente Rafael Correa,
se realiza una reunión de miembros de la Comandancia General de la Policía Nacional, que indiqué que habían subido en esta comitiva, y el presidente Rafael Correa, para llegar a una especie de entendimiento. Pero después ya se conoció que el resultado de esa reunión era que Rafael Correa había dicho, sí, él sale siempre y cuando que sea con la gente que estaba en la Mariana Jesús, con sus compañeros, con las personas que eran parte, obviamente son parte del gobierno, porque era el único referente de seguridad de salir con vida y además con dignidad, como él decía, considerando la facultad de él ser un presidente de la República. La siguiente. Y a las 20:35 pude yo notar, a través de esta puerta de ingreso, había un visor que podía uno también observar internamente, que ahí estaba caminando el presidente Rafael Correa de un lado a otro, o sea, se estaba desplazando. Y eso parecía que se estaba relacionado con una posible decisión de salir. Pero habíamos indicado que hacia el corredor estaban emplazados en forma dispersa un número aproximado de 15 policías de uniforme y de civiles en disposición de vigilancia, lo cual generaba alto riesgo salir en esas condiciones. Además de estas personas, a mí me consta, lanzaban fuertes epítetos, insultos en sus conversaciones. No los voy a repetir acá, por supuesto. Y eso demostraban que no eran personas de seguridad o de vigilancia como corresponde a un policía, sino que estaban en una situación de abierta confrontación con el presidente de la República. Pues bien, a las 20:45 se da un hecho que derivó en las circunstancias de muerte y riesgo altísimo para el presidente de la República, porque efectivamente ya había tomadose la decisión, después se conoció eso, de que el GEO, que era de las fuerzas militares, habían acordado efectivamente ingresar al hospital y un poco lograr liberar o sacar al presidente Rafael Correa. Se escuchaban multiplicidad de impactos de bala en muchas partes, desde el hospital, lo que estaba pasando allá en la calle, porque algunas balas parecía que daban incluso con los ventanales del propio hospital. Y en ese momento empezó a haber un caos porque se notaba que algo estaba pasando en la parte de afuera de la habitación. En ese momento escuché yo unas voces de mando, gritos fuertes, y es que efectivamente habían ya ingresado el GEO, comandos especiales de las fuerzas militares, habían llegado incluso al pie ya de la habitación, y veo que en su momento se abre la puerta esta que habíamos ingreso general a las dos habitaciones, se abren de par en par. Y efectivamente vemos lo que estábamos ahí, ya la salida del presidente de esas habitaciones. Y lo que se viene fue dramático. La siguiente. Porque yo le llamo esto a las 22:12 más o menos, el corredor del presidente. Los militares hacen del GEO, que se llama, Grupo de Especiales Operativos, hacen una especie de cuña e iban avanzando por el corredor. Algunos de los que estaban cercanos, directos con el presidente, iban con el presidente, porque además de él estaba en silla de ruedas. Había tenido una operación de la rodilla meses anteriores y una operación última, incluso tenía una afectación bastante fuerte, y también se había producido que cuando él estuvo originalmente en el regimiento de policía cercano al hospital, él fue agredido y eso derivó en un golpe que también recibió, parece, en el cuerpo, y en particular le afectó más todavía la pierna. Entonces prácticamente no podía caminar y estaba en una silla de ruedas. Y lo que yo puedo, y destacaba mucho, cuando sale el presidente de la República, con todo ese resguardo que le dieron tanto los del GEO como funcionarios cercanos al presidente, sale, irrumpe en el corredor, sentado en esta silla de ruedas,
Su cabeza está reclinada ligeramente para adelante, los párpados están semicerrados, sus codos descansan en el apoyo brazo de la silla de ruedas y las manos se encuentran juntas. Su semblante es de ser humano concentrado serenamente en sus propias reflexiones. Se podría haber interpretado eso. Y ahí tenemos una foto que se da en el momento en que empieza a salir ya más adelante en este corredor, la mirada que tiene Rafael Correa, que observa a una persona que está haciendo un video precisamente en ese momento. Pero ya cuando se entró el segundo tramo, previo a llegar a lo que iba a ser el ascensor o las escaleras, para que los militares pudieran sacar a Rafael Correa de ahí, se dio un hecho dramático, porque en ese corredor que había, daba en una zona que era con ventanales también, y se escuchaba claramente disparos, e incluso algunos que atravesaban el vidrio, golpeaban, o sea, todo el mundo se empezó a tirar al piso, por supuesto, y avanzar a rastras. Con una particularidad, cuando entró en ese corredor, unos 20 periodistas que estaban ahí, tomaron fotos, grababan y todo. Casi nada de eso salió al día siguiente, pero porque eran parte que habían estado en el corredor originalmente, como señalé cuando ingresamos al hospital. Y también se dio un hecho que tampoco fue difundido, que era que hubieron un bomba lacrimógena lanzado al interior de ese corredor. Es en ese momento que a Rafael Correa le ponen una, como ustedes ven en la foto del lado izquierdo, le ponen entonces una protección contra lo que son los gases lacrimógenos. Y efectivamente las situaciones se ponen álgidas, porque el equipo del GEO empezó de una dinámica así sorprendente, avanzaron casi arrasando, porque se notaba que en esa confusión, que si alguien que tiró gas, que tenía que haber estado entre la gente que estaba ahí, de los que hemos mencionado, era con la intención de crear una especie de circunstancias adversas para la protección del presidente y poder, quién sabe cuál era la intención, lanzar en un corredor pequeño donde había entre policías, entre miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios, equipo de protección del propio presidente, y los periodistas habían en ese corredor chiriquitico, quizás pasábamos cerca de unas 30, 40 personas. Bueno, ahí lanzaron una bomba lacrimógena. Entonces los del GEO lo que hicieron es concentrarse más, lo protegieron, le pusieron esta protección contra gases y avanzaron en una forma rápida. No lo hicieron a través del ascensor, lo hicieron a través de la escalera, como efectivamente para ir hasta la planta baja, hasta lo que era el lugar donde él iba a ser recogido. Y claro, viene la hora altamente crítica. La siguiente, por favor. Porque se da la evacuación y las muertes. Y hay un hecho realmente preocupante. Logró salir del hospital para llegar hasta la Mariana de Jesús, en unos 4 o 5 vehículos diferentes, en uno de ellos estaba el presidente de la República. Y claro, las Fuerzas Armadas y grupos especiales de la Policía Nacional del GIR y el GAO, con mando institucional, miren, fue una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y sectores de la policía leales al Estado, a la democracia. Salen ya de la puerta del hospital y se da un tiroteo, que vamos a ver si hay tiempo, le vamos a poner también un ratito de grabación, y se da un tiroteo realmente gravísimo, y en ese momento empieza a darse algunas muertes, incluso de un joven, que fue el primero que murió, estudiante universitario del Ecuador, que era, y también a 20 metros de la salida del hospital, cuando se da un intercambio de tiros entre unos y otros, una bala atraviesa un chaleco antibala y penetra en el cuerpo del policía, que era parte de la protección de Rafael Correa, Froilán Jiménez del GIR, de la policía, y muere casi instantáneamente. Y todo esto estaba haciéndose incluso en vivo y en directo, porque una de las cámaras de Coavisa, si no me equivoco, estaban filmando en vivo y en directo. Ya se pueden imaginar las circunstancias de los que veían los familiares y de otros. Y el vehículo en el que pusieron a Rafael Correa, era un vehículo blindado, por suerte, porque si no, porque recibió 4 impactos de bala
en la parte superior, lo cual da una pauta de que la situación era altamente crítica. Vamos entonces a ver parte de eso en un video. Así que, Pedro, por favor, como hicimos la vez pasada, ahí estaba, es correcto. Ponle ahí, 5 minutos, yo te digo hasta qué hora. Y la conciencia de miles de hermanos para guardar su calor. Dicha historia, leyenda, heroica razón. Dicha historia, leyenda, de puños en alto, heroica razón. Nuestros muertos caen tan temprano, nuestra sangre cae tan temprano, nuestro ser indivisible. Ahí está saliendo el carro. Manuel Pedro Carlos soldados, pueblo y pueblo a luchar con pasión. Están apostando para promover el paso del vehículo del presidente, porque se empieza a dar un intercambio de disparos y balas con sectores de la policía que estaban incluso en el edificio frente del hospital. Soñar por la paz, soberana en su ayer, en su tal y en su ser, Orotillo, Platanillo, Campelillo. Todo eso está dándose entre las 21 horas 15 y un tiempo más. Eso fue una parte de lo que pasó al interior de la policía, del hospital de la policía. Ahí la forma, ahí el momento que entran para recuperar a Rafael Correa de la habitación donde él estaba. Ese era el parte del corredor como ustedes ven, todos están fuertemente armados. Ahí están los periodistas que están en el corredor. Ahí dicen prensa, gritan que estaban ahí para que no los disparen. Porque había policías de algunos uniformados y otros de civil que incluso estaban armados. Los lograron retener a él. Miren, ahí le dicen a ellos que bajen a dar. Incluso dicen que saquen el cargador para asegurar que no vayan a tener alguna acción en contra de los militares que estaban tratando ya de ingresar hacia la habitación de Rafael Correa para sacarlo resguardado del hospital. Estamos hablando de corredores tácitamente pequeños. Ahí están en posesión de ingreso ya hacia lo que iba a ser el corredor donde luego nosotros también por donde salimos después. Y aquí ya están en la parte inferior de la zona de emergencia, en la planta baja, por donde definitivamente sale el presidente Correa en la protección. Bien, hasta ahí nomás. Entonces nos da una pauta de que las circunstancias eran gravísimas lo que se estaba dando en ese momento. Me avisas, Pedro. Sí, nomás. No sé si me están escuchando para poder seguir hablando. Bien, está resolviendo un tema técnico, se fue la imagen, creo que ya la están recuperando.
Pues bien, eso que se estaba dando a esa hora, perdón, a la par, perdón, ok, bien, sí, a la par, nosotros nos quedamos en la parte del tercer piso, ya no avanzamos, nosotros digo porque estaban alguna gente de la prensa, algunos funcionarios, yo también. Entonces nosotros vivíamos nuestra propia mala hora, por decirlo así. Mientras, bueno, no comparable con la mala hora que estaba pasando el presidente, con alto riesgo de que lo maten. En el caso nuestro, nos quedamos en el tercer piso, pero era evidente que había un alto riesgo, pero también los gases eran tan fuertes que buscábamos dónde ir a alguna parte del hospital para poder liberarnos, porque estábamos absolutamente ya mareados, casi vomitando y también quizás hasta ya con riesgo de quedarnos ahí mismo. Entonces arrastras, porque todos estábamos arrastras, avanzamos y pudimos ir, vamos a la terraza, gritaban algunos, a cuenta que ahí está libre de gases. Y efectivamente logramos subir hasta la terraza. Eso fue más o menos entre las 21:15 y los siguientes momentos. Ya. ¿Cómo se dio esto? Sucede que cuando llegamos a la terraza yo vi, habían 3 personas más en la terraza. Y yo logré ingresar a la terraza, donde ya no había gas, por supuesto, había el aire de la terraza. Estábamos hasta por la hora, corría un viento fuerte, frío, pero claro, ni sentíamos frío. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos en un lugar donde había un riesgo potencial inmenso. ¿Cuál era eso? Que estábamos en el momento en que, si bien estábamos acostados prácticamente en el recubrimiento bituminoso de la terraza para recuperar respiración y visión, pero veíamos que en el muro que hay al final de la terraza estaban apostados 3 personas. Parecían que estaban con armas. Y claro, yo me di cuenta de que si se estaba copando el edificio por parte de los militares, podría haber un copamiento también de la terraza. Y en algún momento podría ingresar a la terraza. Y eso podría incluso interpretar que podría haber una confrontación entre los que ya estaban originalmente y los que ingresaban. Nunca supimos cuál era el rol de estos individuos, sean policías o militares, pero hubo muchas versiones sobre francotiradores. Entonces yo le dije a los 5 que estaban, incluyendo yo, que nos tiremos del piso. Algunos estaban con cámaras, que déjenlo a un lado, se extienden en el piso para que si ingresan los militares o los que estaban cerca de ahí, al final de la terraza, no interpreten que éramos de uno u otro bando, por decirlo así. Y para que no nos disparen. Y efectivamente no pasó ni un rato, ingresan 2 personas, armados, como se dice, hasta los dientes. Nos vieron a nosotros, había un joven que decía, prensa, somos prensa, y efectivamente pasó de largo, pero fueron hacia la zona donde estaban los otros individuos. No, ya no lo veían muy bien, porque nosotros decimos aquí, mejor salgamos de esta terraza porque está gravísimo. Y claro, arrastras, avanzamos, nos ingresamos de nuevo, estábamos ya en la terraza, ingresábamos a lo que era el 4º piso, casi arrastras, y se dio más o menos a las 21:40. El periodista y yo llegamos a un corredor cerca de la escalera en el 4º piso. Y desde una puerta semiabierta yo escuchaba, señor, vengan acá. O sea, estaban tratando de decirnos, vengan acá, donde pueden estar más seguros. E ingresamos, y era efectivamente una de estas habitaciones, parece que era del personal del hospital, que ahí tenían sus lugares para dejar sus cosas. Y terminamos todos en un lugar que era, se acuerdo del señor que nos llamaba, éramos seguros. Todos entramos, estábamos como unas 10 personas, entramos todos en el baño, porque decían que era el único lugar seguro de todo en ese momento, en caso que haya algún tipo de disparo. Interesante, perdón, porque ahí habían 2 enfermeras, un doctor, una mujer adulta del pueblo, vendedora con su cajoncito de caramelo, chicles y cigarrillos.
lo cual en ese tiempo para mí era una atracción fatal porque le encantaba. Y efectivamente ahí estuvimos hasta que amainó los sonidos. Y en ese tiempo aprovechamos, yo hablé con mi familia, hablé con mi compañera, que ya no está con nosotros, Patricia Rosero, diciéndole que estaba bien, porque todos estaban viendo en televisión, no sabía qué pasaba con nosotros. Y también llamé a Fernando Gutiérrez a informarle que yo estaba en el hospital. Él no conocía que yo estaba en el hospital. Claro, me dijo que me cuide muchísimo, que se tenía la posibilidad de verlo a Rafael Correa, que le haga llegar su preocupación y su solidaridad total y respeto como presidente de la República. Y eso fue a las 21:40, cerca de las 10. Hasta eso ya el presidente... La siguiente, por favor. A las 22:27, en el informe del estado de situación, yo titulo El silencio y la paz. Lo voy a leer. Y el silencio paulatinamente se hizo presente. Los grupos especiales de la policía y de los militares parecía que se habían retirado del área. Todos empezamos a salir de los lugares de protección en diferentes partes del edificio. Me dirijo nuevamente al tercer piso, al ala de hospitalización, y me encuentro en la cafetería con la mayoría de funcionarios de gobierno, muchos de ellos sentados en el piso en torno a un televisor donde estaban transmitiendo en vivo y en directo el discurso del presidente. Cuando lo rescatan al presidente Rafael Correa, van directamente al Palacio de Gobierno, y en la terraza que da al frente del parque, ahí ya estaba Rafael Correa, lo estábamos viendo en televisión todos nosotros, ahí, tanto nosotros ahí en el hospital, pero por televisión, estaba dando un discurso a Rafael Correa. Pues bien, decenas de civiles de forma apresurada y en orden bajamos por las escaleras y a la salida del hospital del Regimiento Quito de la Policía Nacional. Perdón. Confluimos sobre la vía que tiene el nombre de la Santa Ecuatoriana Marianita de Jesús. Ahí salimos con las miradas furtivas para abarcar el teatro de operaciones y sentir retornar la paz. Confluimos. Sí. Autoridades de Estado, funcionarios de gobierno, enfermeros, doctores, asambleístas, asesoras presidenciales, policías de civil y comandiles de doctor. O sea, no eran doctores, algunos eran policías, pero quizás para asegurarse de su salida se habían puesto mandiles de doctor. Ministros, pacientes, autodados de alta, porque algunos parece que decidieron mejor salirse a la circunstancia de estar ahí con esos de altos riesgos. Y claro, estaba mi amiga la vendedora. Extraño y democrático reencuentro final a las 23:15 de este 30 de septiembre de 2010. Así concluí yo este informe del estado de situación. Veamos un poco finalmente el resultado. De acuerdo a la información que da Ecuavisa, un canal no muy cercano a valores democráticos, pero al caso uno no puede decir que puedan uno estar inventándose cosas. Hubieron 9 muertos, de acuerdo a este informe que sacó Ecuavisa el 23 de septiembre. O sea, veamos, cuando decimos 23 de septiembre, estamos hablando pocos días después. Decía, 9 muertos y 274 heridos. También decía que el cabo, los que murieron, ahí está el dato, el cabo segundo de la policía Edwin Efraín Calderón Landeta, el soldado Darwin, Fabián Panche Ortiz, del cabo del ejército Jacinto Cortés, del agente de la policía Froilán Jiménez y el estudiante Juan Pablo Bolaños, del cual habíamos mencionado. Vale decir finalmente que las sentencias establecidas fueron muchas: tentativa de magnicidio, promoción de manifestaciones públicas no autorizadas, juicio por tentativa de magnicidio, etc. Vale señalar que ninguno está preso de los que fueron acusados, porque en los gobiernos de Moreno bien,
una pequeña intrusión. Finalmente, la misión de la ONU dice que el 30S la democracia estuvo en peligro. La misión de las Naciones Unidas investiga lo ocurrido el 30 de septiembre y sostiene que ese día hubo intento de desestabilización y una amenaza al orden constitucional y democrático del Ecuador. Así lo afirmó Óscar Fernández Tarango. Gracias.